Buenos días, familia. Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para la gloria y la honra de Dios. Te pido ahí donde tú estás, que si es por primera vez que te reúnes a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios, le digas al Señor que entre a tu corazón y que tú te des a la tarea de leer la Biblia de día y de noche, a solas y con tu familia. Y le podamos permitir a Dios que haga la obra en su vida, en mi vida y en cada uno de nosotros. Aquí estamos nuevamente en la bendición y la misericordia de Dios, con equipos, con sonido, con internet, con todo lo que usted ve, solo por su gracia, para que estemos reunidos alrededor de su nombre. Familia, buenos días. Dispongámonos delante de Dios. Vamos a orar, vamos a disfrutar de este tiempo en la presencia del Señor. Gloria sean dadas a Dios porque Él siempre tiene una senda que nos guía en su triunfo. Dice la Escritura que nos acerquemos y que invoquemos su nombre, porque seguramente Él se acercará a nosotros. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey, Señor, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Si nosotros estamos dirigiendo, es solamente porque queremos, como dice la Escritura, presidir en el Señor el pueblo que se acerca al Señor, pero todos acercarnos, dice, como sacerdotes y presentar sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo y glorificar su nombre. Señor, tú eres nuestro Dios y venimos a adorarte, venimos a honrarte. Venimos a decirte, Señor, tú eres Dios, nosotros hombres, tú eres veraz, y nosotros, Señor, débiles, frágiles, inclinados siempre a otras cosas. Por eso no nos podemos limpiar a nosotros mismos, y esa es la razón para venir a ti. Si quieres, puedes limpiarme. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, Dios. ¿Recuerdas cómo dice el Salmo? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Tú no das una satisfacción momentánea, dice, es para siempre. Y vamos a decir lo que dice el coro de la canción: mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeado de tu santidad de amor. En tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, a
para adorarte, para exaltarte, Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, toda la gloria. Dios, mejor es tu presencia en la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad de amor, en tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia en la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad de amor, en tu presencia es lo mejor. Si aprendiéramos cuánto nos conviene acercarnos al Señor, si aprendiéramos lo valioso que es buscar el pan que a vida eterna permanece. Y el desafío es también, dice, como aquella mujer que el Señor le dijo, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. No te preguntes cómo. Tal vez nosotros volvemos nuestros ojos a tanta necesidad. Sí, pero es que necesito esto. Es que necesito aquello. Quiero decirte una cosa. Todos los días tendremos necesidades. Mientras estemos en esta tierra, todos los días tendremos necesidades. Tú, Él, nosotros, cualquiera tenemos necesidades. Pero debemos aprender una cosa. Lo que el Señor dijo es que esas cosas serán añadidas, es que esas cosas serán suplidas. Tal vez no en la medida que tú quieras, porque la carne no tiene medida. Pero el Señor tiene cuidado de vosotros, dice, hombres de poca fe. El Señor tiene cuidado de vosotros. No se ocupen de esas cosas, preocúpense por el reino de Dios y su justicia. Por eso dile conmigo en esta mañana, mejor es tu presencia, Señor. Quiero aprender a no desplazar, Señor, de ninguna manera desplazar el pan fresco de la mañana. Dice que a vida eterna permanece. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad de amor, en tu presencia es lo mejor. El apóstol Pablo nos dice, no se afanen por nada. Y en el pasaje de Filipenses 4 dice que pongamos todas nuestras peticiones, todo nuestro cansancio y lo pongamos en la presencia del Señor. Pero yo quiero desafiarte también en esta mañana a que pongas todo deseo en las manos del Señor. Pon todo deseo en sus manos.
esos deseos que nos consumen, ese pensamiento que nos consume. Somos obsesivos, cosas que no nos dejan dormir porque queremos, porque deseamos, porque simplemente pensamos que es necesario para nosotros. Así que hagamos lo que dice el apóstol Pablo, no solamente con las necesidades, con los problemas, no solamente con las enfermedades. ¿Quién no clama por una enfermedad? Ay, Señor, sáname, sáname. ¿Quién no clama por un dolor, por una necesidad? Todos clamamos, pero clámale a Dios por ese deseo que esté batallando en tu corazón, y te arrodilles y le digas: Señor, no quiero estar afanoso, no quiero estar, Señor, ansioso por ese deseo. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte todo mi ser, Señor, y creer que mejor es tu presencia que la vida, Señor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad de amor. En tu presencia es lo mejor. ¿Sabes que el rey David, en uno de sus salmos más inspirados, el Salmo 27, dice: Señor, yo solo quiero una cosa, solo una cosa busco, y es poder contemplar tu hermosura, inquirir en tu santo templo y estar en tu casa, Señor. Eso es lo que quiero, Señor. Y él lo tenía todo, tenía soldados, tenía siervos, tenía esposas, tenía muchas cosas, pero dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo, dice, para contemplar su santidad. Mejor es tu presencia que la vida. Enséñame, Señor, y habitúame a estar contigo. Es una deleite contemplar. Habitúame, Señor, a tu voz. Acostúmbrame a tu voz, Señor, a oírte, a esperar tu dirección, Señor, a esperar, Señor, la paz que trae tu presencia, Señor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad de amor. En tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. En tu presencia es lo mejor. En tu presencia es lo mejor. Padre, aquí estamos para glorificar tu nombre. Aquí estamos para exaltarte, Señor. Aquí estamos para adorarte, para darte la gloria y el honor solamente a ti. Para que, dice tu palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como clamamos, oh Dios. Así que arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, tu iglesia, nosotros que anhelamos cada día ser tu iglesia, lloramos, clamamos, gemimos
por espíritu de arrepentimiento en medio de cada uno de nosotros, los que te hemos creído, los que te buscamos, los que estamos leyendo tu palabra, oyendo, Señor, y al máximo, Señor, diciendo, danos ojos para verte, oído para escucharte y un corazón entendido. Estamos clamando, Señor, para que todo nuestro ser a una se vuelque a ti y se vuelva una sola oración, arrepentimiento y conversión para tu gloria y para tu honra. Aquí estamos, Señor, para darte la gloria y la honra a ti. Aquí estamos, Señor, orando y clamando y diciendo, verdaderamente queremos ser tuyos, Señor. Vale la pena ser a imagen y semejanza tuya, Señor. Es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano, Señor. Encontrarse contigo, tener identidad contigo, ser como tú eres. Sed santos porque vuestro Padre es santo, y permanecer en ello, en ese crecimiento, Señor. Cada vez más y más. Te amamos, Dios. Te amamos y te necesitamos, Señor. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. ¿Recuerdas que hemos venido hablando de la potestad de Jesucristo? No en los cielos, porque eso es cierto. No en el universo, porque Él es Rey del universo. No sobre la tierra y la naturaleza. No. Sobre nuestro corazón. Señor, que seas el Rey en mi corazón, que seas el Rey en tu iglesia, que seas el Rey en el lugar que tú has dicho que vas a tomar como lugar de tu habitación, Señor. Por eso, que construyas un lugar de habitación en mi corazón, en mi vida, y que tengas toda la autoridad y seas mi Rey. Vamos a cantar que nuestro gozo está en Él. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Proclámalo como el Rey de tu vida, proclámalo como el Rey de tu corazón y gózate delante de Él, danzando con toda tu fuerza. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor. Él es tu escudo. Tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Gloria a Dios, Él es la roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gloria a Dios. Roca mía y castillo mío, mi Rey, en quien confiaré. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey.
gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, yo cantaré a Jehová. Enciende el fuego, que enciende el fuego, enciende el fuego de Dios, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego para ti, haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, yo cantaré a Jehová. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios, enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios, que enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego para ti. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? No era nada cuando Él me llamó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso es Él, Maravilloso es nuestro Dios. cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró. Yo no era nada cuando Él me llamó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso es Él, es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, solo Él es Dios, Él es la roca que salva. Maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Sí, Señor, tú eres maravilloso. Es nuestro Dios. Él es la roca de nuestra salvación. Y delante de Él, dice, danzamos, cantamos y entregamos absolutamente todo lo que tengamos a sus pies, porque solo Él es digno de ser alabado. Dice la Escritura que delante de Él cantamos y danzamos, dice, ofreciendo sacrificio
de alabanza al Señor. Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolinando, remolinando, celebraré a mi Señor y cantaré remolinando, remolinando. Me haré más bien por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más bien. Por causa de él yo me haré más bien. Por causa de él yo me haré más bien. La 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 remolinando, remolinando, celebraré, remolinando, remolinando. Me haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová. Por causa de él yo me haré más bien. La 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 Te cantamos, Señor, porque tú eres la roca de nuestra salvación, y decimos, Señor, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses, magnífico en santidad? Mis enemigos, Señor, dispersaste. Por eso, Señor, delante de ti, Señor, cantaré y danzaré y bendeciré tu nombre, Señor, todo el tiempo. Cantaré y bendeciré, Señor, tu nombre. Grande eres, Señor. Tu nombre alabaré todo el tiempo, Señor. Dice la Escritura que David danzaba delante del Señor, no delante de los hombres. A su nombre sea la gloria. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Señor, dame tu espíritu y en tu verdad pueda yo alabar. Bendito sea tu nombre. Canta para el Señor y alaba al Señor y dile: si el Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve aquí, yo canto como David. Yo canto como David. Yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve aquí, tú cantas como David. Si el Espíritu de Dios se mueve aquí, tú cantas como David. Tú cantas como David. Tú cantas como David. Si el Espíritu de Dios se mueve aquí, cantamos como David. Si el Espíritu de Dios se mueve aquí, cantamos como David. Yo canto, tú cantas, cantamos como David. Yo canto, tú cantas, cantamos como David. Dice David danzaba en la presencia del Señor. David danzaba. Dice claramente que solo el Señor era su inspiración. Yo canto, tú cantas, cantamos como David. Yo canto, tú cantas, cantamos como David. Yo canto, tú cantas, cantamos como David. Yo canto, tú cantas, cantamos como David.
gloria a Dios. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Jehová. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, en la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, en la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Jehová. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Aquí estamos, Señor, para adorarte, darte la gloria y el honor a ti, Señor. Danos el gozo de bendecir tu nombre y de exaltarte en todo tiempo, Señor. Bien, estamos bien. Bien. Estamos aquí con nuestros técnicos de sonido. Estamos en esta fresca mañana de sábado. Les invitamos a cada uno de ustedes a que se conecte. Me alegra poder proclamar la palabra de Dios. No hay otro gozo más grande para mí que proclamar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué decir? ¿Qué decir en esta mañana? Retomando, hoy voy a ser un poquitico más reiterativo en ciertas cosas. Aliste su café, aliste su papel, aliste su Biblia y dispóngase delante de Dios porque pues, me interesa mucho que haya claridad sobre ciertas cosas. Especialmente de cómo, aunque nosotros somos semejanza de Dios, debemos ser moldeados conforme al pensamiento de Dios. No asumir el hecho mismo de ser semejanza de Dios como la autorización para nosotros actuar de nuestra propia iniciativa. Y mucho menos cuando esto no es solamente para nosotros los que hemos nacido en pecado, sino desde siempre lo que Dios anheló era que el hombre tomara a Dios como fuente de todas las cosas que el hombre, dice, había recibido. Por eso la Escritura lo reitera, dice que tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, dice, ¿por qué te jactas como si fuera tuyo? Escuchaba a alguien hablar sobre la gracia y me parece muy acertado. Porque por gracia, dice, estamos en pie. Y esto en ninguna manera menosprecia lo que somos. Al contrario, le da valor a lo que somos. Al contrario, lo que el Señor quiere es que entendamos que por lo que Él hizo de nosotros, dice, tenemos valor. Y de Él recibimos imagen, de Él recibimos semejanza. Por eso no nos podemos jactar de eso. Antes de ser el ángel caído, Satanás mismo se rebeló contra Dios presumiendo de sí mismo. Lo que dice la Escritura es que se corrompió a causa de su hermosura. Se corrompió a causa de su sabiduría, a causa de la multitud de sus contrataciones.
Y eso es lo que ha sido infundido en nosotros, esa corrupción, la corrupción de presumir, presumir que algo nos pertenece o que tenemos algo que haya sido por nosotros y para nosotros. Pero todo es de Dios, dice, por Dios y para la gloria de Dios. El apóstol dice, en Él vivimos y obviamente por Él, dice, morimos, dice, pero claramente lo que dice es, en Él vivimos, somos y nos movemos. Señalando que nuestra esencia procede de Dios. Y nosotros somos seres precisamente que procedemos de Él. Toda la creación procede de Él, pero nosotros procedimos de Él con semejanza. De ninguna manera podemos presumir de esto. Y esto es lo que yo he venido insistiendo, que Dios tenga toda la potestad, que no le demos un segundo lugar a Dios. Cuando uno le da un segundo lugar a Dios, entonces sucede que es porque uno está buscando un lugar para uno mismo o darle lugar a otro que no es Dios. Lo que dice el apóstol Pablo es que terminaron dando gloria y honra a la creación antes que al Creador. Se enamoraron del sol, se enamoraron de la luna, de las estrellas, se enamoraron de la naturaleza, dice, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, y terminaron honrando y honrando la naturaleza antes que al Creador. Y esto es reprobo delante de Dios, porque todo proviene de Dios, a quien debemos toda gloria, a quien debemos toda honra. ¿Cuál es el asunto? Que nosotros hemos sido tomados y hemos sido redimidos, dice, para ser restituidos a la gloria del Señor. Pero eso también es por gracia. Si sucedió antes de la caída, que Dios esperaba que Adán encontrara en Dios su fuente, así como recibió la vida, así como recibió la autoridad, así como recibió la semejanza, asimismo recibiera de Dios la dirección, recibiera de Dios todas las cosas y a Dios diera toda la gloria. Pero Adán se rebela y Adán entonces decide ser como Dios. En su interior había un deseo de sabiduría, pero no la buscó en Dios, sino la buscó en sí mismo. De esa manera, entonces, el hombre pervirtió todo aquello que Dios había puesto en él. Y esa perversión a lo único que llevó al hombre fue a caer más y más bajo. Cuando el Señor nos redime en Jesucristo, como redimió a Adán por la fe, dice, nos redime para restituirnos a ese plan que Él tenía inicialmente. Pero nosotros, desafortunadamente, nosotros vemos tal o cual cualidad y creemos que eso es de nosotros, es para nosotros y es por nosotros. Pero no sucede así, no sucede así en la Escritura. Y llamo la atención sobre esto, porque hay dos aspectos que quisiera tocar en lo que hablábamos hace 8, 15 y tal vez más de 15 días, tal vez 20 días, que cuando dice el Señor, el que no es conmigo es en contra mía, está señalando que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y este mediador es Jesucristo. Dice, cuando no entendemos esto y cuando nos apartamos de este pensamiento, entonces podemos estar en contra de Dios mismo. Por eso hago referencia al versículo del Evangelio. El que no es conmigo es contra mí. ¿Sí? Y se refiere, decía el miércoles, a ajustarnos a Él. No que Él se ajuste a nosotros. No que Él se ajuste a nosotros. Hay un problema en la iglesia hoy, y es que si viene un joven, un varón con aretes, no se le puede decir nada. ¿Por qué?
porque el joven con aretes y con colita, él no se le puede decir nada porque si se le dice algo de pronto nos volvemos un tropiezo para él en el Evangelio. Entonces alguien diría, no, pero es que en otras culturas los aretes son normales. Y digo, sí, está bien, peleé por eso. Pero estamos hablando es que Dios no se conforma a nosotros nos debemos conformar a Dios. Dios no asume nuestra condición, nosotros debemos asumir. Y esto es lo que yo llamaba conversión el miércoles. ¿Por qué lo digo? Porque ninguna virtud hay en nosotros, sino toda virtud viene de Dios. Y esa virtud que proviene de Dios, dice, es la que se va a manifestar al mundo para, dice, la evidente presencia de Dios en medio de todos nosotros. Ahora bien, si Dios hace algo, lo hace solamente de su beneplácito, lo hace de su amor y lo hace con nosotros, dice, para hacernos participar de esto. Pero de ninguna manera podemos olvidar, dice que nosotros hemos recibido el ejemplo del Señor para vivir conforme a Él. Y entonces yo decía claramente que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estoy hablando del versículo de Lucas 14, donde dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y que Dios había puesto una norma, dice, en su reino. Dice, ustedes saben que en el mundo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes, dice, tienen señorío sobre ellas. Dice, pero entre ustedes no será así. ¿Se da cuenta? Dice, entre ustedes no será así. El que de ustedes quiera ser el mayor, y esto fue una discusión entre los discípulos, yo soy más pastor que tú, y el otro le decía, no, yo soy más pastor que tú, y se peleaban entre ellos quién habría de ser el mayor. Y en algún momento también una señora le dice al Señor, la mamá de Jacob y de Juan le dice, Señor, pues una cosita, que mis dos hijos estén el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Y el Señor dice, esto no es lo que está planteado en el reino. Y ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, pero el Señor claramente estableció que el que de nosotros quiera ser mayor, dice que sea el servidor de todos los demás. Dice, ¿quién es mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. Dice, ciertamente el que se sienta a la mesa. Dice, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto es un ejemplo tremendo, 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 tremendo. Sin embargo, nosotros nos consideramos instrumentos de Dios. Y el considerarnos instrumentos de Dios puede llegar a ser un tropezadero para nosotros. Puede llegar a ser una manera en que nosotros nos encontremos en contra de Dios. Y sobre esto quiero ir un poquitico, digamos, proyectarme un poquitico y más amplio. Creo que, bueno, voy a intentar abarcar todo, pero sobre esta idea no se pierda que si nosotros no mantenemos una actitud correcta delante del Señor, entonces podremos de alguna manera ser hallados, dice, en contra de Él. ¿Sí? Voy a desarrollar esto, voy a desarrollar un poquitico esto. Si no mantenemos una actitud correcta delante de Dios, tanto de ser el servidor del Señor, tanto de ser el servidor de mis hermanos, y darle la gloria y la honra a Dios, y que Él sea toda la autoridad, si no mantengo esa actitud correcta, muy seguramente más adelante me voy a encontrar, dice, en contra de Él. Repito, el que no es conmigo
es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué? Porque todo procede de Él, ¿entiendes? Todo viene de Él, todo es por Él, todo es para Él. Por eso Él es el alfa, principio, y la omega, fin de todas las cosas. Todo comienza en Él, se desarrolla en Él y para la gloria de Él. Esto lo tenemos que tener muy claro. Ah, pues sí, yo lo sé, sí. Pero hay una trampa muy grande y es nuestra presunción. Nuestra presunción, dice, y esa presunción nos hace tropezar. Por eso yo reitero que esa fue la trampa de Satanás. Y Satanás ha infundido eso en nosotros los hombres. ¿Qué infundió? Dice el orgullo de presumir de algo que tengamos, de algo que hayamos recibido. No hemos dado origen a nada. No hemos creado nada. Todo lo recibimos. Los científicos toman la materia para hacer sus experimentos y dicen que ellos han creado ciertas cosas. Ellos no han creado nada, todo tienen que tomarlo de algún lado. Por eso, si no mantenemos, dice, la pobreza de espíritu, si no mantenemos la dependencia de Dios, en algún momento del camino nos encontraremos en contra de Él. Y esto es más común de lo que parece. Por eso la glorificación, decía yo, la glorificación de un siervo está en honrar a los demás por encima de mí mismo y darle la gloria a Dios, dice, por el servicio. Y hay un peligro muy grande, en primera instancia hay un peligro muy grande y es el querer capitalizar, el querer apropiarme y el querer canalizar para mí los recursos del reino. Y esto fue lo que sucedió con Balaam. Algunos dicen que Balaam era profeta. Bueno, no sé, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Warnock o Clayton. Dicen que era un hechicero. Sin embargo, lo que sabemos de Balaam es que recibía palabra de Dios. Y Dios le hablaba. Seguramente como Dios habla, como Dios puede revelársele a cualquier persona. Pero cuando nosotros leemos el pasaje de Balaam en Números capítulo 22, 23 y creo que en el 25 es donde aparece su muerte, pero en el libro de Números cuando aparece Balaam, aparece como un episodio. Pero en el Apocalipsis habla de la doctrina de Balaam, habla del camino de Balaam, habla del error de Balaam. No quiero entrar en eso, doctrina, camino y error, ¿cierto? Esas son cosas, tal vez ya lo hemos explicado, ¿no? Pero el procedimiento de Balaam es muy común. Y es muy común y es muy, muy puesto en práctica hoy en la esfera de la fe, especialmente cuando la fe se convierte, se institucionaliza, cuando la fe se vuelve una organización. Balaam se conoce como el profeta asalariado, al que mejor le pague, al mejor postor, ¿sí? Es decir, recibe un salario por su don, recibe un salario por recibe un salario por el ejercicio de su don. Y la escritura habla claramente de esto, ¿cierto? Porque el asalariado ve venir, dice, al lobo y sale a correr. Pero en esencia, el procedimiento de Balaam es hacer negocio con las cosas santas.
Permítame decir que, y esto es lo que conocemos conocemos como la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es hacer negocio con las cosas de Dios, con las cosas santas. Entonces vienen a decirle a Balaam, en Números 22, dice, ven, maldíceme un pueblo que ha salido por toda la tierra, y dice, y yo sé que el que tú bendigas, dice, será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces ven, maldíceme este pueblo, y yo te voy a honrar, te voy a dar vestidos y te voy a dar todos estos presentes. Y él dice, bueno, listo, le va a preguntar a Dios, y el Señor le dice, no vaya. Y entonces vuelve Balaam a Balac y le dice que Dios no me quiere dejar ir. Dios no me quiere dejar ir. ¿Sí? El Balac le dice, pero mire, le puedo ofrecer grandes cosas, mire todos estos dones. Es que Dios no quiere que tú prosperes. Y él dice, bueno, ay, déjeme, yo le pregunto otra vez. Ya cuando su merced le pregunta a Dios la segunda vez, ya el Señor sabe que estás entregado a eso. Diferente con el Señor Jesucristo. Ahora, Balaam pregunta por segunda vez y el Señor le dice, ve con ellos, pero solo dirás lo que yo te diga. Y efectivamente, Balaam fue con ellos y solamente dijo lo que el Señor le permitió decir. Y dice, no puedo maldecir al que Dios bendijo. Sin embargo, él estaba buscando el usufructo de eso, estaba buscando algo propio. Y hoy las organizaciones se cimentan en la renta. Las organizaciones se cimentan en ese rédito que hay para sostenerse, dice, por las cosas santas, controlando, manipulando los recursos, las propiedades de Dios, y no para beneficio de la fe, sino para beneficio propio. De alguna manera siempre hay esa palanca y no quiero irrespetar a nadie, pero hay personas que creen que es muy espiritual hacer un presupuesto y orar por ese presupuesto. Yo lo que creo es que hay uno solo que provee todas las cosas y las provee en abundancia. Sé que hay uno que le da a los pajaritos lo que necesitan y ninguno de esos pajaritos cae a tierra sin que el Señor lo sepa. Ninguno de nuestros cabellos, por calvo que seas, deja de ser contado por el Señor. ¿Perdón? O calva, o calvo, o mechudo, o mechuda, o melenudo, o melenuda. Dice, ninguno de vuestros cabellos dejan de estar contados. Como para que nosotros nos estemos afanando, nos estemos apropiando de las cosas. Y mucho menos queriendo manejar y controlar los recursos. De manera triste, mire, esto es una realidad. En mayor o menor medida, y yo lo digo, mire, con conocimiento de causa, en mayor o menor medida se está practicando eso. Y lo digo porque cuando señalo esto, hay 3 dedos que me señalan a mí y uno que señala al cielo. Pero, ¿por qué? Porque quiero estar delante de Dios y quiero tener el corazón que tuvo el apóstol Pablo. Dice, estoy libre en mi conciencia de que no he codiciado nada de nadie, ni he tomado algo de alguien. El apóstol Pablo recibe las ofrendas, el apóstol Pablo, y algunos presumidamente dicen, no, yo trabajo y yo no necesito que la gente dé. No, mi hermano, la Escritura establece claramente los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio.
vivan del Evangelio. Y eso es lo que yo practico. Pero vivir del Evangelio, dice, es después de predicar el Evangelio, vivir para el Evangelio. Entonces, en esto que el Señor examine mi conciencia y la conciencia, porque yo tengo una responsabilidad. Doy gracias a Dios por la generosidad de todos ustedes. Ustedes de verdad que, y no los estoy alabando, pero ustedes son muy generosos, ustedes son muy abundantes. Solo que esa abundancia no la cuento yo. Esa abundancia es fruto que abunda en su cuenta. Y eso es lo que más me alegra, porque ustedes son muy generosos. No estoy hablando de cantidad, estoy hablando de fidelidad. Gente linda, gente hermosa, gente que quiere y respalda lo que nosotros estamos haciendo, y doy gracias a Dios. Ahora, ¿soy yo la excepción? No. Porque aún si alguien tropieza, yo le pido perdón al Señor y le digo: Señor, por favor, no me permita hacer tropiezo para un pequeñito. Permíteme ser siempre de acuerdo a como tú has dicho. Pero sí he conocido la parte que dice personalmente, no para ti, porque es que este verso normalmente los predicadores lo aplican es para los demás. Para mí, que es que la persona más egoísta del mundo es mí. ¿Sí? Para mí ha sido una realidad, es más bienaventurado dar que recibir. Es algo que yo he descubierto. Es algo que yo he descubierto. Es mejor dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Y esto lo he descubierto. Es algo que Dios nos ha regalado. Pero con conocimiento de causa digo que el asunto del negocio con las cosas de Dios es muy común. El procedimiento de Balaam es muy común en medio de la esfera de la fe. Dice: orar a cambio de un usufructo, orar a cambio de un reducto, hacer como pretexto largas oraciones, dice, largas oraciones y muchas cosas de esa manera. Dios nos guarde y examine nuestros corazones y nos guíe, dice, por el camino recto, como dice el Salmo. Pero es hoy una realidad que las organizaciones cristianas tienen grandes propiedades, tienen grandes cantidades de recursos que manipulan, no solamente para el servicio, sino para beneficio propio. Y reclutan personas que sirvan a esos intereses. En algún momento hubo... ¿Por qué lo digo con conocimiento de causa? Y esto lo digo abiertamente porque esto es, escúcheme, para edificación, exhortación y consolación. Si alguien se siente aludido y necesita hablar conmigo directamente, hablamos directamente. Pero no es mi punto descalificar a nadie. Sin embargo, en algún momento yo he sido llamado a ser misionero. Y fruto de eso, entonces hice parte de una organización. Siendo parte de esa organización, entonces había ciertas cosas que se hacían. Pero llegado el momento, se manipulaban los recursos, se canalizaban los recursos, y en vez de la organización que fue creada para servir a la gente,
logró el objetivo, porque las organizaciones se crean con el supuesto de que van a servir a la gente. Entonces ahora la gente sirve a las organizaciones. Y hubo una disputa, dijo la Biblia, no pequeña, sino grande, hubo una disputa entre los que dirigían la organización y las personas que estaban involucradas como misioneros. Y entonces hubo una demanda laboral. Y hubo esa demanda laboral. El que dirigía le dice, ¿quién lo llamó a usted? Y dice, pues Dios. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué me demanda a mí como patrón? No, es verdad, es cierto. Y tiene toda la razón. Si tú sirves a Dios, ¿sí? Ningún hombre te debe nada. ¿Sí o no? Eso es cierto. Pero también, pero también la persona que servía y era llamado por Dios era manipulada por la organización. Entonces ambas cosas eran ciertas. Yo me encontré con eso. Me encontré con eso, con que se crearon reglamentos, códigos de ética, códigos de el manejo de los recursos, ¿sí? Y entonces el manejo de los recursos era de acuerdo a una, el manejo de los recursos era de acuerdo a una norma, ¿cierto? Solo que esa norma aplica para acá, no aplica para allá. Aplica para mí, pero no aplica para ti. Entonces yo dije, es que ahí hay una norma que dice esto. Dice, sí, pero es que no es para usted. Bueno, no hay problema. Yo escuché demandas laborales diciendo, allá me deben, y fácilmente simplemente se zanjó la circunstancia diciendo, usted no es empleado, usted es asociado. Y, y por ahí se salió el uno por la tangente y el otro, entonces simplemente hubo disensión. ¿Por qué? Porque en vez del llamado de Dios, en vez de el servicio a Dios, hubo el negocio con las cosas y el usufructo. Y no es de ninguna manera es oculto. Las propiedades de los curas, especialmente de los curas, cuando se les dio la libertad de escriturar y tener cosas. No es de ninguna manera oculto eso, no es oculto las propiedades de la Iglesia Católica, no es oculto las rentas de la Iglesia Católica, no es oculto las rentas de las iglesias cristianas, no es oculto eso no es nada oculto. Como tampoco es oculto la necesidad en los obreros rasos, los misioneros rasos, no es oculto. Y de esta manera podemos decir claramente que hay un negocio y una contienda por las cosas, por los recursos, que se manejan de acuerdo a códigos y a contabilidades y de acuerdo a leyes y de acuerdo a todo esto. Pero lo que dice claramente la Escritura, lo que dice claramente la Biblia es que el que predica el Evangelio, viva el Evangelio. Ya. Y si usted es llamado a predicar el Evangelio, viva el Evangelio. Ya, así de sencillo. ¿Cierto? No hay otra cosa. Y este procedimiento de Balaam, dice, debe advertirnos de cuán peligroso, dice, de cuán engañoso y perverso es el corazón y que no lo podemos conocer. Por eso no quiero que ignores esto, que dentro de la esfera de la fe hay un negocio con las cosas santas. Y eso Dios lo abomina desde todo punto de vista. Dios abomina esas cosas desde todo punto de vista y no va a estar de acuerdo con eso. El que se quiera apropiar de los recursos de Dios, tómelo. El mismo Señor le dijo a Judas, tranquilo, y nunca le quitó la bolsa sabiendo que era ladrón. Le dejó la bolsa y ya, no tuvo ningún problema. Pero el que no es conmigo, ¿entiendes? El que no es conmigo es contra mí.
Si el Señor no es el dueño de los recursos, si el Señor no es el dueño de todas las cosas, entonces dice claramente que nos encontraremos en contra de Él. Y aún hay franquicia de monopolio de zonas geográficas. Esta es mi parroquia y nadie puede tocar a mis fieles. Y eso lo vimos a dos manos. Eso por un lado, para que advirtamos que la generosidad de Dios se ha convertido en pretexto para introducir la doctrina de Balaam, el negocio con las cosas santas. Porque Dios ha sido generoso y Dios ha sido bueno. Porque con Dios no falta absolutamente nada. En la casa de Dios, en la casa del Señor, en la casa del Padre, hay abundancia de pan, aún hasta para los obreros. ¿Cuánto más para los hijos? ¿Cuánto más para los hijos hay abundancia? Y esto es importante. Pero sí creo que la doctrina de Balaam, como muchas otras doctrinas, dice, han sido introducidas en la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que entender que esto es un conflicto espiritual. Nosotros tenemos que entender que si el orgullo es una realidad, la codicia, la avaricia es una realidad, la disensión es una realidad y muchas cosas se han introducido, cosas de las cuales nosotros tenemos que ser librados solamente por el Espíritu del Señor. Y no podemos, yo mismo no puedo tomar una espada y comenzar con la espada a cortar cabezas porque seguramente puedo, lo he dicho varias veces, seguramente puedo con esa misma espada cortar el trigo y cortar la cizaña. Aunque hay cosas que pueda cortar, dice, pero estaré haciendo más daño que bien. Y me encontraré persiguiendo aún, si no tengo cuidado, me encontraré persiguiendo aún, dice, a los verdaderos, dice, y matando a los verdaderos pensando que estoy rindiendo servicio a Dios. Esto hay que tener mucho cuidado, porque esto es un conflicto espiritual. De esto nos advirtió el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6 dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es cuestión de recursos, ¿entiendes? No es cuestión de recursos, porque recursos hay muchos, suficientes para todos. No es cuestión de recursos. Es cuestión de codicia, ¿entiendes? No es cuestión de doctrina, es cuestión de orgullo. No es cuestión de sabiduría, es cuestión de presunción. ¿Entiendes? Por eso yo hablaba hace 8 días de cuando nuestra imagen pública es tocada y nosotros creemos que es el diablo el que nos está atacando. No es el diablo, es el Señor haciendo su vasija como Él la quiere. Me encanta la introducción de un libro que dice que el Señor quiere forjar un fruto en oculto. Dice, agradable para Él. ¿Sí? Pero nosotros a veces no queremos estar ocultos, sino queremos es salir a la luz y que en la luz todo el mundo nos vea. Y el Señor dice, no, yo te quiero para mí. Dice, a otro no daré mi gloria. Señor, pero un poquito de honra para mí. Y el Señor dice que no. Por eso dice que la vasija, si la vasija que está forjando en la mano se echa a perder, Él tiene la potestad de volverla a hacer. Y que Él pueda hacer en nosotros y encuentre la docilidad, que no tenga que quebrar la vasija y desecharla, que no tenga que quebrarnos y desecharnos para que no sirva para nada más. De esto es lo que dice la Escritura, si bien Él mismo será salvo, aún así como por fuego. Gente que Dios ha desechado porque persistieron en una conducta, dice, errática. Ahora,
si el conflicto es espiritual, entonces esta introducción de doctrinas son el apoyo del diablo para crear estructuras, para impulsar posiciones. Y lo puedo decir, repito, con conocimiento de causa, puedo decir con conocimiento de causa, que dentro de la esfera de la fe han sido introducidas personas que no son ni cristianos, personas que no son ni creyentes. Dice, personas que han sido puestas en posiciones de las cuales pueden más beneficiarse antes que dar. Y esto es cierto, esto es cierto. Personas que han sido infiltradas por el mismo Satanás no son creyentes, de ninguna manera son creyentes, y yo lo he visto con conocimiento de causa, lo digo. Cantantes, gente que tiene un carisma increíble, administradores, gente que tiene capacidades increíbles han sido introducidos en la esfera de la fe dentro de la estructura cristiana, dice, para impulsar posiciones en las cuales pueden más bien beneficiarse antes que servir. Y esto es algo real en la iglesia del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Ahora, esto ha sido, repito, el apoyo del enemigo. El enemigo se ha apoyado ¿en qué? En nuestro orgullo. ¿Se ha apoyado en qué? En nuestra avaricia. ¿Se ha apoyado en qué? En nuestra disensión, en nuestro resentimiento. Bueno, en una serie de cosas se ha apoyado en lo que tenemos en el corazón. Dice, en ese partidismo se ha apoyado, dice, para poder introducir esas doctrinas. Y aquí entonces, fuera de las cuestiones monetarias, fuera de los recursos, fuera de las políticas de manejo de las estructuras, yo sí quiero decir que hay un espíritu de organización que no es nuevo. Nosotros encontramos el espíritu de organización a través de toda la historia. De eso es lo que se habla en la Torre de Babel y antes en la ciudad de Caín y en todos los que le siguieron. Ese espíritu de organización y de dominar. Uno lee Génesis 10 y Génesis 11 y uno dice, wow, esto ya estaba ahí. Pero que son cosas que han permanecido donde hay seres humanos. ¿Por qué estoy hablando de esto, querido? Porque Dios tiene en mente restaurar todas las cosas. Dios tiene en mente manifestar al mundo, así como fue manifiesto en Jesucristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Dios tiene en mente manifestar una iglesia, dice, santa, sin mancha, sin arruga, dice, sin mácula, sin nada que reprochar. Dice, Él quiere manifestar esa iglesia al mundo. Pero, dice, la iglesia de hoy presume que es esa iglesia que Dios ha dicho, pero no sabe que aún esa misma iglesia está en contra del Señor por cuanto ha perdido lo esencial. Lo esencial es la potestad del Señor y la posición de servidores de cada uno de nosotros. Dice, servidores genuinos. Dice, de Dios a favor. Dice, servidores de Dios a favor de los hombres. Que Él tome mi vida, Él tome mi vida para ponerla por mis hermanos. ¿Entiendes? Esto es lo que Dios ha querido hacer. Pero la iglesia no ha sido eso. La iglesia siempre, dice, ha girado hacia otro lado. Y entonces por eso estoy hablando de la doctrina de Balaam.
pero también está la doctrina de Jezabel, pero también está el orgullo, la presunción, las disensiones y el espíritu de organización. Porque donde quiera que estamos, todos nos queremos organizar. No, nadie quiere servir, todos quieren organizar. Nadie quiere servir, todos quieren organizar. Pero dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres por servidores antes que cualquier otra cosa. Y de esto quiero decir que el diablo es atrevido. El diablo es atrevido. Y siempre instiga en el corazón. Vamos a un pasaje que está en Lucas 9. Siempre instiga en el corazón. Dice esa presunción que nosotros somos y que fuera de nosotros no hay nadie. Que nosotros somos y que fuera de nosotros no hay nadie. Lucas capítulo 9. Que es del verso que vengo hablando desde el principio. Lucas capítulo 9, verso 49. Lucas capítulo 9, verso 49. Dice, entonces, respondiendo Juan, dijo, maestro, ¿imagínese quién? Imagínese quién estaba hablando. Dice, Juan. ¿Sí? Dice, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Sí? Punto y coma. En mi Biblia está un punto y coma, ¿sí? No sé si en tu Biblia. Mi Biblia sabe harto de ese punto y coma. Dice, y nosotros nos alegramos, lo felicitamos y nos gozamos en lo que esas personas estaban haciendo porque estaban viviendo en tu nombre. Dice, y se lo prohibimos. ¿Por qué? ¿Por qué se lo prohibieron? Porque no sigue con nosotros. O sea, porque no es de nuestra rosquita. No está con nosotros. Dice, no sigue con nosotros. Tremendo, ¿no? El espíritu organizativo no es nuevo. Y el diablo es atrevido aún en los círculos del Señor. ¿Quién estaba hablando? Juan. Ese que se recostaba en el pecho del Señor. Ese que amaba al Señor. Ese que... ¿Sí? Dicen el apóstol del amor. Vea el amor. Vea el apóstol del amor que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol del amor? Porque es que al evangelio de Juan le dicen el evangelio del amor. ¿Sí? Pero el autor del evangelio de Juan, que era Juan, dice que le prohibió a otro, dice, expulsar demonios en el nombre del Señor, porque el Señor es de nosotros. ¿Ya? El espíritu organizativo no es nuevo y el diablo quiso introducirlo hasta en el círculo más íntimo del Señor. Por eso la pelea, ¿quién será el mayor? La pelea, ¿quién? Yo me imagino Pedro esperando las llaves. Pedro esperando las llaves para guardárselas y no prestárselas a nadie. ¿Quién tiene la llave? Pedro. Que se la preste, no la presta. ¿Sí? ¿Por qué? A mí me encanta como dice el apóstol Pedro en algún momento. Dice, aunque estos te nieguen, yo no te negaré. O sea, cuente conmigo, Señor, usted y yo, usted sabe quién soy yo. Es decir, estos no son de la calidad que soy yo. En cambio, Juan también dijo lo mismo. Se lo prohibió. Dice, se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. El Señor Jesús responde claramente. Verso 50. Jesús le dijo, ¿qué?
no se lo prohibáis, porque el que no es, dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sí? ¿De qué estaba diciendo yo al principio? Dice que nos podemos encontrar en contra del Señor, nos podemos hallar en contra del Señor cuando, dice, no le damos a Él la potestad, la autoridad y no consideramos que nosotros hemos recibido todo por gracia. Estos se estaban apropiando del Evangelio. Interesante el asunto. Por eso, entiende, el espíritu organizativo no es nuevo. El espíritu organizativo no es nuevo. Y en el círculo del Señor estaba eso. Nosotros somos los 12 y los 12 somos los únicos que tenemos la autoridad. No, el Señor dice, no se lo prohíban, no se lo prohíban. El que no es contra nosotros, dice, por nosotros es. Ahora, el verso también del Evangelio es, el que no es conmigo es en contra mío. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Ahora, digo esto ¿por qué? Porque Dios conoce con quién va a contar, no nosotros. Dios conoce a quién va a usar, no nosotros. Dios conoce los corazones de los hombres, no nosotros. Dios sabe, dice en el capítulo 2 de Juan, dice, y no tenía necesidad de que nadie le dijese nada, porque Él conocía a todos los hombres. Y ese es el Señor. ¿Por qué nosotros presumimos que tenemos la verdad y que somos los instrumentos escogidos de Dios? Cuando Él es Dios y Él sabe. Por eso a mí me encanta el versículo de 2 de Timoteo capítulo 2. Dice que estamos seguros teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dejemos que Él conozca a los suyos. Y no señalemos nosotros y no digamos nosotros quién es del Señor y quién no es del Señor. Y sobre esto digo yo que hay que tener mucho cuidado, dice, delante del Señor, de no encontrarnos en contra del Señor por alguna cosa que se introduzca en nuestros corazones, bien sea orgullo, codicia, bien sea disensión, bien sea por prohibirle a otro que hable del Evangelio. Y esto es un hilo que nosotros podemos descubrir, en el Evangelio de Juan. Es decir, una fibra que nosotros tenemos que entender que está en el Evangelio de Juan. Una fibra que es muy delicada, con la cual nosotros tejemos, dice, nuestras estructuras y nuestras posiciones. Digo esto que esto es un tema reiterativo en el Evangelio de Juan. Un tema reiterativo. ¿Cuál? Dice claramente que estar en contra del Señor sin pensarlo, sin creerlo. Estar buscando lo propio y no lo del Señor. Estar por nosotros y no por Él. Presumir de lo nuestro y no, y no afirmarnos en Él. Esto es muy delicado. Escucha bien. Herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. ¿No es lo que dice la Escritura? ¿De quién son los hijos? Si es algo que Dios te entregó. Entonces, ¿por qué te jactas de ellos como si fueran tuyos?
Y esto es cierto respecto de las cosas de Dios. Por eso no nos podemos apropiar de lo que no es nuestro, porque entonces entraríamos en la calidad de usurpadores, prevaricadores, ladrones, robando la gloria a Dios. Vosotros me habéis robado la nación entera. Ahora, si nosotros entendemos que Él tiene toda potestad, que el Señor tiene toda potestad, tiene toda autoridad, dice, nos sometemos a Él, entonces debemos esperar, dice, que Él haga todo lo que Él decida hacer, de la forma que Él lo diga y de la forma que Él lo dicte. Y a todo lo que Él diga, entonces nosotros rendirnos completamente. Y estoy hablando sobre el Evangelio de Juan. Fíjense cómo en el Evangelio de Juan nosotros podemos descubrir, voy a tomar algunos capítulos del Evangelio de Juan, hablando precisamente de cómo el mismo Señor, el mismo Dios y el mismo propósito de Dios llega a convertirse en incomodidad, en confrontación, dice, y aún, dice, en amenaza para los intereses del hombre. Ahora, aquí voy a comenzar una etapa, no sé si acabemos en 8 días completo, pero es lo que quiero. Es lo que quiero. Dilucidar y exponer cómo la misma revelación, la plena revelación del Señor. Recuerde que la Escritura dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, el resplandor de la gloria de Dios. Dice que Jesús mismo es Dios revelado a nosotros los hombres, la voz de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6. ¿Entiendes? Entonces, quiero rescatar en el Evangelio de Juan cómo en la aparición del Señor mismo, cuando el Señor mismo se aparece, debido a lo que somos nosotros, entonces nos encontramos confrontados, nos encontramos desconcertados y nos encontramos a veces amenazados, dice, por nuestra condición, aún siendo, escúchalo bien, aún siendo, dice, supuestamente el pueblo de Dios. Si uno toma el Evangelio de Juan, entonces tiene que ser claro que el Evangelio de Juan narra la revelación de Jesucristo, es decir, del Mesías que tanto esperaban, del Mesías del cual tanto hablaban. La revelación de Jesucristo es para el pueblo de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, Dios se revela a su pueblo. ¿Qué encuentra el pueblo en la revelación del Dios del cual ellos eran voceros? ¿Qué encuentra? Entonces encuentra confrontación. ¿Sí? Ellos quedan confrontados. ¿Qué encuentra el pueblo con la revelación de Dios?
incomodidad. ¿Qué encuentra el pueblo? Estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Sí entiende? Estoy hablando del pueblo de Dios. Que dice Dios, Dios, Dios. Que dice Señor, Señor. Que dice el nombre del Altísimo. Dicen ahora algunos, el Eterno. ¿Sí? Estoy hablando del pueblo de Dios. Dice, son los voceros de Dios, los que tienen ventaja sobre los demás. ¿Qué ventaja tiene el judío? Dice, tiene muchas ventajas. Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Dice, mucha. Pues les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice, entonces, los judíos, pacto, promesa, patriarcas, linaje, todo. Pero ese pueblo al cual Dios se le aparece, cuando Dios se le aparece en su máximo esplendor, cuando Dios les habla de la manera más clara, cuando Dios les habla de la manera más concreta, ¿cómo lo reciben? Confrontados. Digo, confrontados es cuestionados. Cuestionados. ¿Cómo más? Dice, incómodos. ¿Cómo más? Amenazados. ¿Cómo más? Dice en algún momento, contradictorio. Contradictorio. Esto es lo que encuentra el Señor cuando se revela a su pueblo. ¿Cierto? Ahora, usted dice, sí, pero es que eso es para los judíos. Dice, sí, es para los judíos. Pero la misma plantilla que se aplica a los judíos se puede aplicar hoy al cristianismo. Se puede aplicar al cristianismo. Es perfecta la ilustración. No puedo concretar, iba a comenzar en Juan capítulo 3, pero me parece importante aclarar esto. Porque este es el punto de partida para la exposición de la condición de la iglesia que se dice ser el pueblo de Dios. La iglesia que se dice tener el Espíritu Santo. La iglesia que se dice estar cumpliendo la misión de Dios sobre la tierra. La iglesia que se dice ser el pueblo que no era pueblo. La iglesia que se dice que es nación que no era nación. El pueblo que no había alcanzado misericordia, pero que hoy ha alcanzado misericordia. El pueblo que ha sido injertado contra toda naturaleza en el olivo genuino. Dice, vino a ser de la misma manera que el pueblo de los judíos fue confrontado. Asimismo, dice, se cumple perfectamente la plantilla con el pueblo que hoy se dice pueblo de Dios. Y de manera triste, uno ve que la aparición del Señor, la voz del Señor, y lo que estoy diciendo es que la voz profética del Señor para este último tiempo es la reprobación de lo que hoy se llama cristianismo. Es la reprobación de lo que hoy se llama fe. Es la reprobación de lo que hoy se llama pueblo de Dios. Es la reprobación. Bueno, reprobación era lo que estaba diciendo ahora. Confrontación, es decir, cuestionamiento. Confrontación, cuestionamiento. Incomodidad. Incomodidad. Los judíos se sintieron incómodos con la revelación de Dios. Amenazados, se sintieron amenazados con la revelación de Dios. Se sintieron contradichos con la revelación de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Y esto es lo que voy a desarrollar
más adelante porque ya me hicieron señas que se me acabó el tiempo y no tengo más monedas para echarle más a la máquina, a la máquina del tiempo, pero más o menos da la hora, ¿cierto? ¿Cuánto vamos? Sí, es que el tiempo es así. Pero entienda, ¿qué quiero hacer? Quiero afirmar claramente que el Espíritu está haciendo una amonestación a la iglesia cristiana, al pueblo de Dios. El Espíritu está haciendo una amonestación, como la amonestación que hizo al pueblo, que se llamaba pueblo de Dios. Vamos a orar y a ponerle este tiempo al Señor y a decirle al Señor que ponga sobre nosotros, dice, sensibilidad a la voz del Espíritu. Recuerda, como dice en Apocalipsis capítulo 2, reiteradamente, dice, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros, y yo iba a comenzar, no alcancé con el capítulo 3 del Evangelio de Juan, pero era la manifestación de la voz de Dios. Era la manifestación del resplandor de la gloria de Dios. Ya no era la voz de un profeta, ahora era la voz del Hijo. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dice, ya no era un símbolo, ahora era el cumplimiento, el que era heredero de todas las cosas. Fue el que vino y habló. Alguien dice, bueno, pues, si Dios me quiere hablar, que me hable. Dice, ya habló. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Por eso, Dios sí va a restaurar un pueblo. Dios sí va a restaurar un pueblo para Él y para la gloria de Él. Él lo va a hacer. Pero ten mucho cuidado que hayan sido introducidas tantas cosas y que hayan sido puestas tantas cosas que cuando aparezca el Señor, más bien nos sintamos cuestionados, incómodos, amenazados, contradichos y nos sintamos que no es eso lo que debe ser, sino es lo que nosotros digamos lo que debe ser. Que digamos con tal ingenuidad, pero en tanto engaño, Señor, allí había uno que expulsaba demonios en tu nombre y yo se lo prohibí, Señor. Que nos encontremos en contra de ti, no contigo, Señor. Perdónanos, porque la voz del Espíritu es clara, la voz del Espíritu es directa para este último tiempo, para la perversión que hay en medio de la esfera de la fe, para los que se dicen ser cristianos, pero que están en contra del Señor. Por eso te ruego, líbrame de ser hallado en contra tuya, Señor. Líbrame de ser encontrado desparramando antes que recogiendo. Líbrame de estar haciendo una obra que no sea la tuya, sino la mía, Señor. Líbrame de decir y prohibir a otro que haga lo que tú le has mandado, Señor. Perdónanos, Señor, si de alguna manera hemos sido hallados en contra tuya, Señor. Y muéstranos en tu palabra, oh Dios, cómo tú eres Dios de principio a fin, Señor de principio a fin, autor de la obra de principio a fin, Rey sobre todas las cosas y que tienes la autoridad para hacer todo en el nombre del Señor. Gracias por esta mañana. Te bendigo y te doy la gloria, la honra y el honor solo a ti, Señor. En Cristo Jesús te bendigo. Amén.
Familia, Dios les bendiga, nos alegra compartir con ustedes y nos alegra dar el mensaje. No se pierda esto, hay cosas que quedan en el tintero, pero usted las va dilucidando con el tiempo. Dios les bendiga.